Muy buenas noches para todos, estudiantes, profesores y todos aquellos asistentes a nuestra novena sesión de aulas abiertas de investigación. Siempre bienvenidos a este espacio en donde nuestros profesores y profesoras del Politécnico Gran Colombiano nos comparten esas estrategias, esos recursos, esas experiencias de investigación para que todos y todas podamos aprovechar al máximo todo lo que podemos aprender en estos escenarios. Bueno, hoy tenemos, como les mencionaba, nuestra novena sesión denominada Gestores de Referencia. En esta sesión, básicamente los asistentes se aproximarán a un aprendizaje que les permite identificar los principales gestores de referencia bibliográficos para el uso académico, su utilidad y pertinencia para todo el proceso, pues en general académico, pero de manera particular para el proceso de investigación. Para esta sesión nos acompañan dos profesoras muy importantes en nuestra Escuela de Educación e Innovación, la profesora Doriluz González y la profesora Mónica Mantilla. Ellas serán quienes lideren este espacio. Asimismo, quiero recordarles que finalizando la sesión compartiremos el enlace de asistencia para que por favor se registren allí y pues quede allí como la trazabilidad de su participación en este espacio. Por otro lado, no olviden que la asistencia a las aulas abiertas de investigación les permite a los estudiantes interesados en tener créditos, obtener a partir de 4 asistencias un crédito, a partir de 8 asistencias a las aulas abiertas 2 créditos y asistiendo a la totalidad de las aulas, que son en total 12, serán 3 créditos, así que aprovechen esa oportunidad y también todas las posibilidades que un espacio como este nos permite. Así que adelante, invito a las profesoras Mónica y Dori para que inicien con su sesión, que nos cuenten con todos estos elementos interesantes que van a desarrollar. Así que adelante, profesora Dori, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María del Pilar, por la presentación. Te agradecemos mucho la invitación. Agradezco también la compañía de la profe Mónica Andrea, que me acompaña en esta sesión y que va a hacer el trabajo más interesante después de que lo abandone yo. Entonces, les agradezco en este espacio. Bienvenidos a todos y a todas a esta sesión de aulas abiertas de investigación que hoy nos convoca con el tema de gestores de referencia. Por lo general, cuando nosotros construimos el documento final después de una investigación o construimos el documento académico que va a ser parte de los resultados, que se va a divulgar, que se le va a mostrar a la comunidad científica, a las comunidades epistémicas, pues hay una parte que nos preocupa muchísimo y es la parte de la referenciación, ¿sí? Referenciar es muy importante porque es el límite entre que hagamos un ejercicio de validar los resultados de otros, de validar nuestros resultados, de hacer trazabilidad de un ejercicio bibliográfico y de conocimiento de otros autores, reconocerle a esos autores el aporte en nuestras investigaciones y en nuestros ejercicios investigativos. Por eso referenciar es tan importante hoy en este momento, donde se produce tanto documento, se hace tanta divulgación, y no solamente es importante referenciar un texto literal, sino también referenciar las ideas de otros. Por eso resulta necesario, pertinente, hablar de estos gestores de referencia que nos harán la vida más sencilla al momento de hacer nuestro documento final de investigación que se va a divulgar a la comunidad científica. En la llamada, lo que han denominado hoy la sociedad del conocimiento, son múltiples los documentos que aparecen a diario, múltiples los artículos de investigación, incluso los artículos de reflexión, los libros, los capítulos del libro, que hacen y aportan significativamente a nuestras investigaciones. Por eso referenciarlos resulta ser muy importante. Y recuerden que no solamente se referencian artículos, libros, capítulos de libros, sino se referencia mucho documento, tesis, se referencia películas. Hoy las normas APA, por ejemplo, le han dado importancia a la referenciación de las redes sociales
como también parte del mecanismo de insumo o parte de esos dispositivos de insumo para nuestra producción final. De eso se trata nuestro ejercicio de aulas abiertas de investigación, de hablar cómo los gestores de referencia nos ayudan a ser mucho más ágil, sencillo, a organizar, a establecer nuestra forma de referenciación o de citación. Entonces, siguiente, lo que vamos a tocar la profe Mónica Andrea y yo es fundamentalmente los siguientes temas. Primero, porque es importante referenciar, ¿no? Creo que todos lo sabemos, pero bueno, es importante hacer un pequeño ejercicio de recorderis de por qué es importante referenciar, qué normas hay para referenciar. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo referenciar y después algunos ejemplos. ¿Qué y cuáles son los gestores de referencia? Y vamos a aterrizar en uno de los gestores de referencia más importante para nosotras, que discutimos y dijimos, bueno, creo que este es el gestor de referencia que necesitamos trabajar y enseñarle a nuestros participantes de las aulas abiertas, y es el Mendeley. Siguiente. Muy bien. ¿Por qué es importante referenciar? Bueno, esto creo que cae de su peso, ya lo venía diciendo. Hoy se produce una cantidad de artículos, paper, etcétera, producto de resultados de investigación y producto de resultados de ejercicios académicos que circulan en la web de diferentes maneras, que circulan en las bibliotecas, que circulan en las bases de datos y que se convierten en un aporte importante y necesario en nuestros resultados de investigación y en la construcción del documento final, ¿sí? Entonces, en ese orden de escritura, en ese orden de ideas, perdón, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando referenciamos, orientamos la escritura de los trabajos, las investigaciones y sus resultados. Es decir, decimos, vea, esta es nuestra línea teórica, este es nuestro camino en nuestra trayectoria teórica para hacer este ejercicio de investigación. Todos tenemos una trayectoria teórica que puede estar encaminada en una o varias escuelas teóricas y epistemológicas, porque puede estar encaminada, por ejemplo, a una visión incluso de asociación de países, que puede estar encaminada a una versión de realidades, de un horizonte de sentido particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros sabemos referenciar bien, le estamos diciendo al público, vea, es que a nosotros nos gusta esta línea teórica y nuestro artículo, nuestro resultado de investigación tiene este horizonte de sentido, está en este camino particular. Entonces, orienta y guía nuestro trabajo de escritura. Después, obviamente mejora la escritura y la comprensión a la hora del lector. Si referenciamos adecuadamente, si le decimos, vea, esto que está aquí no lo digo yo, sino lo dice fulanito de tal, y lo dice de esta manera particular, o yo estoy tratando de poner en evidencia su idea del otro autor, cuando el lector lea dice, incluso con la visión, con la sola estética del texto, el lector va a entender qué digo yo y qué dice el otro autor o qué dicen los otros autores. Entonces, hace que la comprensión por parte del lector sea mejor, organiza el ejercicio de escritura, hace una narrativa clara, permite la coherencia del texto, pero también la cohesión del texto. Permite relacionar las ideas entre autores, por supuesto, miren, nos permiten relacionar lo que yo creo con los otros autores que yo estoy referenciando. Permite ver que hay un diálogo, ¿sí? Que hay una producción mía que se encamina a la producción de otros y que hay una interacción, ¿no? Lo decía Bakhtin y lo señalaba yo en la sesión anterior, ya todo, hay mucho de lo que ya se ha dicho y se ha construido dentro del discurso, entonces es necesario ese aporte, esa interacción y esa construcción epistémica que se da entre varios autores. Entonces, ¿qué hace cuando uno referencia? Cuando uno referencia le dice al lector, vea, esto es lo que yo digo, esto es lo que dice el otro autor, y esta es la manera en que dialogamos. Entonces permite que los lectores entiendan que hay un aporte a eso que se construyó desde otros autores y que yo, como autor del texto, estoy aportando también a lo que dicen los otros autores. Reconoce la voz de otros autores. Si uno no referencia, está negando al otro que dijo, que investigó y que habló del tema. Ojo,
Uno puede referenciar de manera directa o indirecta. En todas las normas hay una claridad frente a la idea directa y a la referencia directa e indirecta. Es decir, la directa cuando cojo las palabras exactas y textuales del otro autor y las pongo, pero cuando cojo las ideas del otro autor y las amplío acá, eso también debo citarlo, debo referenciarlo. Yo debo referenciar las ideas de otras personas, porque si no, de lo contrario, no estoy haciendo una adecuada citación o referenciación y ya saben lo que eso ocasiona, ¿no? Y lo último, que es lo más importante, y bueno, hay otras ideas, es que se promueven las prácticas éticas de los autores, ¿cierto? Eso es lo más importante y esa es la gran discusión en una sociedad de acceso abierto al conocimiento, ¿cierto? Que no pasaba hace mucho tiempo, que uno no tenía acceso a toda esta información, no había un acceso abierto al conocimiento, ¿cierto? Era un limitado. Hoy, con todas estas plataformas, hay un acceso abierto a la información y por eso yo debo ser lo suficientemente claro en mi compromiso ético para citar y referenciar a los demás. Bueno, digamos que estos son algunos aspectos de lo importante de referenciar. Siguiente. Bueno, ¿qué normas hay para referenciar? Existen muchas, estas son algunas de las normas. Y depende del campo de conocimiento, esa norma se vuelve importante. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo la manera en cómo referencian los ingenieros a cómo referencian los sociólogos. No es lo mismo como referencian los literatos a cómo referencian, por ejemplo, los médicos, ¿sí? Entonces, según el campo de conocimiento, se han creado unas normas específicas. Sé que la hegemónica, la que ha ganado la lucha y la victoria en muchos campos de conocimiento, incluyendo a los ingenieros y otros, ha sido la norma APA. Por eso la norma APA se vuelve tan importante y ha cogido una cancha grandísima porque poco a poco se ha ganado como un espacio. Yo diría, a mí me parece que la norma APA es mucho más fácil de hacer ejercicio de citación que de otras y por eso creo que se ha ganado el espacio particular. Otros dirán no, quizás porque las revistas están pidiendo normas APA porque también resulta más fácil en los gestores de referencia hacer las normas APA. Lo cierto es que las normas APA se han ganado su espacio y han ido metiéndose en otros campos de conocimiento. Sin embargo, aquí están esas normas que no solamente que se utilizan en campos de conocimiento específico. Por ejemplo, las normas Chicago se utilizan mucho en historia, arte, antropología y filosofía. La IEEE, que funciona solo para hacer artículos científicos, o sea, una normatividad de artículos científicos solamente es como una forma de presentar artículos científicos, no es una norma para todo, no es como la APA que le dice a usted cómo hacer tesis, cómo citar, no. Esta se centra sobre todo en artículos, está para ingeniería, ciencias de la computación y ciencias de la información. La mayoría de ingenieros trabajan las normas IEEE, ¿no? Pero la IEEE corresponde mucho a la construcción de artículos científicos. La CSE, perdón, trabaja física, química, biología y geología. La Vancouver, por ejemplo, es muy trabajada en todas las revistas de salud, de ciencias de la salud, médico, todo eso se trabaja con normas Vancouver. El MLA trabaja inglés, literatura y todo el campo de la comunicación. Y por supuesto está esta que digamos que es la gran ganadora, por eso la pongo de primera en el sentido que poco a poco casi todas las revistas científicas están yéndose hacia la norma APA, ¿no? No quiere decir que todas, pero sí un gran porcentaje se va hacia la norma APA, que es psicología, la norma APA es la Asociación de Psicólogos nace de los psicólogos, ya ustedes lo saben, entonces obviamente recoge a psicología, educación, ciencias sociales, economía, estudios religiosos, lingüística, estudios culturales, etcétera, etcétera. Muchos los del campo de las ciencias sociales y humanas están trabajando las normas APA. Los ingenieros se van mucho a la IEEE y los médicos se van mucho a las normas Vancouver, lo mismo que el MLA es muy utilizado algunos en literatura. Bueno, muy bien. Siguiente. Bueno, digamos que la norma APA, que es la que les digo yo que terminó siendo un poco la hegemónica, tiene dos formas de citar, que es la cita parentética y la cita narrativa. ¿Qué es la cita parentética? Que el autor va entre paréntesis, ¿sí? El autor va metido entre los paréntesis. Toda la citación, o sea, toda la referenciación está dentro del paréntesis. No, apellido del autor, año de publicación,
y página va metido dentro del paréntesis. Esa se le llama la cita parentética, que todo va metido entre el paréntesis. Y la cita narrativa es cuando el autor va fuera del paréntesis y va antes del texto, ¿sí? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, Mantilla, como lo menciona Mantilla, siguen hablando y al final ponen la cita, y en la cita al finalizar colocan los paréntesis, esa se llama una cita narrativa. Ambas están bien, ambas son válidas en las normas APA y ambas tienen la estructura necesaria. Repito, la cita parentética es cuando toda la citación va dentro del paréntesis al finalizar la cita. Se termina la cita y entre el paréntesis va el apellido del autor, el año de publicación y la página donde lo sacó, o bueno, si es indirecta, pues no va a la página. Y la cita narrativa es cuando usted coloca al autor por fuera, lo deja en alguno de los comentarios que está haciendo dentro de la escritura y al final solamente coloca el año y la página, o solamente el año, ¿listo? Se llama parentética y narrativa, ¿listo? Muy bien. Eso es muy claro. Dentro del, ¿cómo referenciamos en norma APA? Por supuesto, ¿cómo hacemos la referenciación en normas APA? Existen dos formas de referenciar, la cita directa y la cita indirecta. Algunos dicen, ay, es que uno no debe cortar y pegar. La cita directa es una cita textual, quiere decir que usted al autor que quiere referenciar le va a decir con las mismas palabras lo que el autor dijo. Usted no le va a cambiar una coma, no le va a cambiar un punto, no le va a cambiar una letra. Usted va a hacer exactamente lo mismo que el autor dijo, lo va a traer a su texto, ¿sí? A eso se le llama cita directa, ¿sí? Y es traerse eso exactamente igual acá. Por supuesto, esas son las citas que tienen una potencia dentro del texto, pues claro, porque usted necesita darle la voz a ese autor que dijo algo realmente significativo e importante, ¿sí? En algún momento se decía, no, esas citas no pueden pasar de un porcentaje, ¿cierto? Dentro de su texto, porque si usted pone y pone y pone y pone citas, significa que al final usted no está hablando, el que está hablando es ese autor o esos autores que usted está referenciando. Entonces tampoco se trata de llenar nuestro artículo de citas, porque significa que usted no está hablando, no está produciendo, no está dialogando, no está construyendo. Se trata de utilizar las citas que realmente son importantes para mostrar ese apoyo teórico de otros autores con respecto a lo que usted está diciendo. En algún momento se decía que no se podía pasar del 30% de su texto en citas y en referenciación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No porque lo diga una norma, sino porque es muy importante que su producción científica, su producción académica, dé cuenta del análisis, de la crítica y de su argumentación. Por tanto, no se puede traer citas y citas y citas a su texto sin sentido. Por eso las citas hay que elegirlas muy bien. Y elegir muy bien cuál es esa cita directa por su potencia. O sea, cita que se trae usted completa y absolutamente a su texto copiada, ¿sí? Con todos los puntos y los IES y que debe estar muy bien referenciada. Esas citas directas tienen dos formas, la corta y la larga. La corta es de menos de 40 palabras y la larga es más de 40 palabras. Palabras son palabras, artículos, preposiciones, verbos, sustantivos, etcétera, etcétera. Menos de 40 palabras y más de 40 palabras contando conjunciones, preposiciones, todo lo que tenga. Menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Cita corta, menos de 40 palabras, cita larga, más de 40 palabras. Y la cita indirecta es esa cita que usted trae al texto y que es una idea de lo que dice el otro autor. Usted está leyendo y el otro autor tiene una idea, escribió algo que a usted le parece interesante, usted se lo trae a su texto, a su producción, pero con sus propias palabras, ¿sí? Es una idea de otro, pero que usted quiere manifestar con sus propias palabras, que la ubica, que la articula a su producción con su voz. Pero ojo, esa cita debe darse, ojo, porque usted debe reconocer la idea de los otros autores. A veces en los software que se denominan, mal denominados antiplagio,
esos software antiplagio, esas citas parafraseadas a veces, pues como no hay una coincidencia exacta, no se dan. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que hacer esa referenciación. No significa que usted no tenga que hacer esa referenciación, ¿cierto? Es muy importante porque usted tiene que reconocerle al otro autor su idea, así la escriba con sus propias palabras. Entonces, repito, aquí que la profe Mónica nos está ayudando con estas marcas bien interesantes. Tenemos una cita directa y una cita indirecta. Todas las normas funcionan con esta. Citas directas y citas indirectas. Toda la normatividad de casi todos de los que vimos, Vancouver, Chicago, MRLA y EEE, funcionan con ese tipo de situaciones. Cita directa y cita indirecta. Cita directa cuando usted trae la voz del autor al pie de la letra y cita indirecta cuando usted se trae la idea. Ojo, esta es más difícil de rastrear dentro de los software antiplagio, pero usted éticamente, como ya sabe que es una idea ajena, cítelo de una manera adecuada. Las citas directas se dividen en cortas y largas, cortas menos de 40 palabras y largas más de 40 palabras. Y cuando hablamos de palabras, hablamos de conjunciones, etcétera, etcétera. Siguiente. Siguiente, muy bien. ¿Qué es la cita? Bueno, la cita directa, como dijimos, la cita corta, menor de 40 palabras, la cita larga, mayor de 40 palabras. ¿Cómo se coloca en norma APA esta cita directa y que también funciona en otras normatividades que estuvimos trabajando? Se coloca, la cita corta se coloca dentro del texto, ya vamos a ver, entre comillas, se coloca dentro del texto entre comillas, ¿sí? Eso es muy importante. Se coloca dentro del párrafo entre comillas. Al final se coloca, si usted quiere citas paréntesis o parentésticas o de narrativa, usted puede poner el autor dentro del paréntesis o el autor por fuera del paréntesis, ¿sí? Y la cita larga, el ojo de una vez descubre que es una cita larga. ¿Y saben cómo descubre el ojo que es una cita larga? Porque se coloca con una sangría en un texto aparte. Se hace un párrafo aparte para poner la cita y se le pone sangría total a ese párrafo, de modo tal que el lector cuando ve eso, ve un párrafo en sangría aparte, significa que usted está presentando una cita directa larga. ¿Sí? Bueno, la norma APA ha tenido muchas adaptaciones, digamos actualizaciones constantes. En algún tiempo esas citas se colocaban con la misma interlineado, hoy se disminuye el interlineado, bueno, en fin, que son como los elementos innovadores de las normas APA. La siguiente, miremos ahí un ejemplo. Mire una cita directa corta. Punto. Entonces, que se abre a través de una contradicción. Si hay un espacio en el cual lo diferente, lo diverso, se convoca, ofreciendo una suerte de mixtura en medio de la coexistencia, es la ciudad. Lo urbano es casi por definición heterogéneo en su origen. Viene la cita, abre comillas, está determinado por esa heterogeneidad de formas de pensar, de decir, de hacer, al mismo tiempo que por la pluralidad de los espacios morales. Ahí cerramos la referencia a la cita. Es menos de 40 palabras, por tanto es una cita corta. Y después hago una cita de paréntesis o parentéstica, que es entre el paréntesis coloco el apellido, el año de publicación y la página, como está ahí, P.8. No 2 puntos ni PAG, sino P.8. ¿Listo? Estamos hablando de esta cita corta entre comillas dentro del texto, menos de 40 palabras. Miren, sencilla. Ahora veamos el ejemplo de la cita directa larga. De cuestión a Auger, mire que aquí estoy haciendo una cita narrativa. Si ven el autor por fuera del paréntesis, una cita narrativa, el autor por fuera del paréntesis. Se cuestiona a Auger, según lo anterior, sobre si estos son fronteras o barreras, definiéndolas así. Y miren, como es más de 40 palabras, es una cita directa, es decir, cojo todos los elementos propios del autor al pie de la letra, como él lo escribió. Entonces, hago eso, así como nos está mostrando la profe Mónica, la sangría,
y copio al pie de la letra el texto que quiero traer por su potencia discursiva, por su potencia teórica, lo coloco y pongo al final año, página y número. Esta es una cita narrativa porque el autor está por fuera, no es una cita parentéstica, sino narrativa porque está por fuera. ¿Listo? Miren, ¿por qué les digo yo, antes de pasar a la siguiente diapositiva? De una vez el ojo del lector, pum, como ve esta sangría que se señala ahí, de una vez el lector dice, ah, esto es una cita directa larga, ¿sí? Esto es una cita, esto es una cosa que trae de otro autor acá para su texto. De una vez el ojo lo distingue, de una vez el ojo está diciendo, vea, el lector dice, vea, esto ya es una cita directa larga. Muy bien. Siguiente. Y una cita indirecta es una cita referencia, una idea de otro autor, ¿sí? La movilidad es una categoría central en las ideas de Manuel Delgado. ¿Sí ve que lo estoy haciendo por fuera del paréntesis? Lo estoy haciendo por fuera del paréntesis. La modalidad es una categoría central en las ideas de Manuel Delgado. Opera como eje de distensión conceptual, así como articuladora de su propuesta de investigación en el marco de la antropología urbana. Es fundamental y punto de partida para la distinción que establece entre la ciudad y lo urbano, ya que para Delgado lo urbano en absoluto equivale o corresponde a la ciudad. Estoy trayéndome una idea de Delgado, ¿sí? No la estoy poniendo toda, yo le estoy haciendo unas interpretaciones ahí, yo le estoy diciendo, vea, es que él distingue, él pone, él hace una evidencia acá, y como no estoy trayendo al pie de la letra, pues no necesito página, porque el lector no va a ir a buscar eso en ningún lado. Lo puede ir a buscar en el libro de 1999 de Manuel Delgado, pero no va a encontrar esto al pie bien puesto allá, no, va a encontrar la idea en ese libro. Entonces, por eso no ponemos, ni hay comillas, ni hay sangría, ni hay párrafo aparte, porque simplemente le quiero decir al lector, vea, yo me traje una idea que él está desarrollando, pero yo la pongo a rodar con mis interpretaciones, la presento con mis interpretaciones. Esa es una cita indirecta, ¿sí? Esa es una cita indirecta. Tengo que referenciar porque estoy trayéndome la idea al señor Delgado, yo no le puedo robar la idea a Manuel Delgado. Le pongo el año de publicación para saber que es una cita de un año de publicación que después en las referencias bibliográficas voy a encontrar, ¿cierto? Pero aquí no pongo ni comillas, ni hago sangrías, ni hago nada al respecto de eso. Muy bien, entonces ya tenemos claro que es una cita directa y que es una cita indirecta, ¿cierto? Ambas deben ser referenciadas correctamente. Ambas son importantes. Si a la cita indirecta no se le puede hacer un rastreo claro desde algún software antiplagio de coincidencias, sí es importante que nosotros éticamente nos traigamos esa idea y la referenciemos, ¿cierto? Digamos, esto no es mío, esto yo lo amplío y lo discuto, pero esa idea original es del señor Platón, esa idea original es de Kant, esa idea original es de Pilar García, esa idea original es de Mónica Mantilla, ¿listo? Muy bien. Casi todas las normas funcionan con las citas directas y las citas indirectas, ¿sí? Y las citas directas, algunos ingenieros, por ejemplo, dicen que ellos no hacen muchas citas directas, ¿no? Bueno, pues también es en gusto narrativo, ¿no? Ahí en el momento de escribir, algunos autores dicen, no, yo prefiero las citas indirectas. Algunos dicen, no, yo prefiero las citas directas porque la potencia escritural de ese autor me va a ayudar aquí a interpretar y a decir muchas cosas. Y después, bueno, vienen las referencias bibliográficas. ¿A qué nos referimos con? Miren que en esas citas que yo les dije no se pegan URLs, como hace mucha gente que corta y pega una URL. Eso no es así. Se referencia a la manera más sencilla, autor, año y página. Autor, año y página. Por ningún lado pegamos una URL, ni por ningún lado pegamos fechas, aparte de la página, aparte del año de publicación, y por ningún lado ponemos el título del texto. Creo que eso hace que la norma APA sea tan ágil, ¿sí? El que usted no tenga, como pasa con Icontec o bueno, con otras, que usted tiene que referenciar desde el inicio todo, ¿no? Norma APA simplemente le dice, bueno, si usted va a referenciar una cita, simplemente coloque el apellido, el año de publicación y la página. Y si es indirecta, pues el apellido y el año de publicación. Mire que no le pide absolutamente nada más, sino el apellido
año de publicación y página en la cita directa. Entonces, eso hace que sea mucho más ágil para la lectura y uno no se, por favor, no peguen URLs, eso es un poco hasta, y perdónenme la expresión, grotesco dentro de un texto narrativo pegar una URL ahí, porque ese no es el sentido de hacer una adecuada citación. Usted no está citando, usted no tiene que referenciar ahí la URL en el texto. Usted ahí lo que tiene que referenciar es el autor. Dele la posibilidad al autor de ser reconocido con su apellido. No se la dé a la URL donde está el texto, désela al autor. Eso es lo que quiere decir las normas APA cuando hace ese tipo de citación. El importante es el autor, no el sitio donde está puesto ese repositorio. Entonces, dele la importancia al autor, ¿sí? Es decir, dele la importancia al apellido. Y solo es el apellido, en la cita no es el nombre, es solo el apellido, solo el apellido. Bueno, y después lo que hace APA, que me parece muy sensato, es que usted deja muy fácilmente esas referencias ahí y al final lo que hace es hacer unas referencias bibliográficas, es decir, todo lo que yo cité lo referencio, todo, ¿sí? Lo que no está ahí citado no lo referencia, si usted lo haya utilizado, usted se lo haya leído, pues no lo citó, no lo referencie. Cite lo que se referenció en el texto, ¿no? Que algunas personas tienden a poner dentro de las referencias lo que leyó por allá y le sirvió. No, se pone lo que usted referencia y hágale la referencia bibliográfica a todo lo que citó. Mire que cuando usted va a publicar el artículo, cuando usted va a publicar el libro, cuando usted va a entregar su tesis o su trabajo de grado, lo primero que van a hacer los lectores es decir, bueno, esto no tiene referencia, yo no sé de dónde sacó esto, entonces hay que hacer una adecuada referencia bibliográfica, es decir, una bibliografía. Aquí nos podemos quedar toda la noche haciendo referencias bibliográficas porque se referencian libros, capítulos de libros, artículos científicos, páginas web. Hoy APA le agregó cómo citar, por ejemplo, las redes sociales, ¿sí? Se referencian películas, se referencian programas de televisión, se referencian informes, se referencian leyes, bueno, etc. Eso es una cosa larguísima, nosotros quisimos solamente traer algunos elementos puntuales porque los gestores bibliográficos les van a ayudar a ustedes a hacer eso de una manera a través del software más ágil, más oportuna, más apropiada que hacerlo manualmente. Pero nosotros dijimos, bueno, es importante también verlo de manera manual, ¿no? También ver cómo es que se hace eso si no tuviéramos esos gestores y lo complicado que sería también sin esos gestores. Entonces, miren, de manera general, no por libro, ni capítulo de libro, ni literatura, de manera general, uno siempre cita de esa manera como ustedes lo ven. Primero los autores, después la fecha de publicación, después el título y después la fuente. Así es toda la citación en APA, la referenciación bibliográfica en APA. De manera general, usted siempre tiene que poner autor o autores, año de publicación, título de lo que está citando y fuente. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Cómo lo hace? Coloca autores, por ejemplo, González de Rodríguez, que no coloca el nombre, solo la inicial de nombre. Siempre es apellido, coma, inicial del nombre. Punto. Apellido, coma, inicial del nombre, punto. Después coloca, abre paréntesis y entre paréntesis coloca el año de publicación, tal cual nos está explicando en este momento la profe Mónica. Coloca año de publicación, pone punto después de el paréntesis, coloca el título sin comillas, sin cursivas, sin nada. Simplemente el título como es, que en este caso es ciudad, dos puntos, espacio de movilidad, fluidez y fragilidad, punto, y coloca la fuente que es revista Diálogo de Saber. ¿Sí? Eso es la manera general en que se cita todo. O sea, usted debe tener 4 elementos para hacer referencias bibliográficas en APA. 4. Autor o autores, fecha de publicación, título y fuente. Vamos a mirar, por ejemplo, un libro. ¿Cómo sería un libro? En el libro pasa algo. En el libro hay muchos autores o hay un editor que hace las veces de compilador, que organiza. Bueno, la definición de editor es compleja, ¿sí? Pero digamos que de manera sencilla y superficial, por el momento en el que estamos, vamos a decir que un editor es aquel que hace un ejercicio de compilar de varios autores para hacer un libro. O a veces hay un autor de un libro que es solamente uno, entonces lo mismo. Apellido, coma,
inicial del nombre, ¿sí? Aquí no vamos a saber qué es la profesora Mónica Mantilla, aquí vamos a saber que ella es Mantilla y es M, ¿sí? ¿Que por qué hicieron eso? Al principio era el nombre completo, ¿por qué hicieron eso? Un poco porque para no confundir y ampliar cierta información, para encontrar más ágil y para hacer más efectiva la búsqueda, entonces fueron recortando un poco hasta terminar solamente con la inicial del nombre. Después se coloca la fecha, ¿cierto? Que es año 2, entre paréntesis, como vimos anteriormente, 2021, punto, y colocamos el título del libro, La innovación en Colombia. Ese es el título, punto, el título del libro. Termina el título del libro, colocamos punto y colocamos la editorial. Y si es traído de una URL, pues colocamos la URL. Aquí no se coloca, ojo, aquí en estos libros no se coloca como antes la hora y fecha de recuperación, simplemente se coloca la URL. Hace unos años, APA le decía, si usted va a poner URL, coloca el momento en que recuperó. Ya no, ya solamente se coloca la URL. Esa fecha de recuperación solamente se da cuando usted va a hacer redes sociales, cuando va a citar algo de redes sociales. ¿Listo? El capítulo del libro es un poquito, lo hicieron mucho más fácil y fácil de citar, porque usted tiene que citar al libro y al capítulo del libro. Es muy importante. Por ejemplo, entonces, el autor, en este caso, el autor del capítulo del libro, no del libro, mire bien, el autor del capítulo del libro, que es Rodríguez y ella es María del Pilar, pero no nos piden sino que pongamos la inicial del nombre, entonces es Rodríguez, M, punto, ¿sí? Abrimos paréntesis, colocamos el año de publicación, que es el año 2021, cerramos paréntesis, colocamos punto, y el nombre del capítulo del libro es Las nuevas dinámicas del aprendizaje colaborativo, punto, ¿qué quiere decir? Que ese capítulo está contenido y colocamos toda la información del libro. Y ahí colocamos no sé, el libro que se puede llamar El aprendizaje en el siglo XXI, ¿sí? El aprendizaje del siglo XXI y colocamos la URL. Ese libro es editado por la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, entonces colocamos Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano y colocamos la URL. Ahí está usted que tiene que colocar el capítulo y después en la fuente colocamos toda la información del libro. Ahí sí el título del libro, colocamos la URL y la editorial, ¿sí? Que puede ser la institución universitaria, puede ser la Universidad de los Andes, puede ser la Universidad Politécnico, puede ser una editorial Temis, etcétera. Ahí colocamos toda la información del libro. Y hay otra que nosotros a veces se cita, que es esa literatura gris, que es a veces esos artículos de opinión, que son esas URL, bueno, etcétera. Entonces podemos colocar esa literatura gris, que es más una literatura de artículos de opinión, de alguna organización, que se sube un comentario o un artículo de parte de algún ejercicio de opinión. Esa literatura gris es conocida como precisamente esa literatura que no es científica, esa literatura que no tiene esos, que no está publicada a través de un ejercicio en una revista científica, sino que a veces aparece en alguna organización. La UNESCO, por ejemplo, tiene unos buenos comentarios o un buen trabajo que puede considerarse como literatura gris, o la ONU, o bueno, en fin, una cantidad de organizaciones que publican algunas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, entonces colocamos el autor o el editor, que en este caso, por ejemplo, es Machuca Gerardo, ¿sí? La fecha, igual, abrimos paréntesis, ponemos punto, colocamos el título del informe o el título de esa literatura gris y colocamos la organización o la URL de la organización, que puede ser la UNESCO, por ejemplo, o puede ser la ONU, ¿cierto? Y la URL. ¿Listo? Por acá hay unos comentarios que nos ponen. El profesor Nicolás Arias dice, bueno, creo que es importante decir que citar a alguien no significa que mi idea deje de ser mía. Si es una cita directa, si cito de manera directa, pues estoy citando una idea de otro, ¿sí?
Y si cito de manera indirecta, estoy citando una idea de otra persona, que la complemento y que la pongo a dialogar con la misma, pero pues la verdad no entiendo ahí muy bien porque yo creería que cuando yo cito, estoy citando la idea de otra persona, ¿no? Y pues por eso la ponemos y la referenciamos de esa manera. Significa que apoyó mi idea en lo que dicen autores, en lo que ya han trabajado en su campo. Por eso de ser parte de lo que como autor incluyo en el texto, obedeciendo a mi plan sobre lo que quiero decir. Si yo tengo, si la cita indirecta, que creo que es a lo que se refiere el profesor Nicolás, ahí la cita indirecta es una idea de otra persona que yo amplío, con la que yo dialogo, pero yo tengo que hacerle referencia a esa idea original, ¿no? Que por supuesto yo voy, porque ahí sí como dice Bakhtin, uno lo que hace es complementar e ir ampliando el conocimiento a partir de esas ideas que ya se dijeron y se están construyendo, pero yo tengo que referenciar esa idea original y esa es la cita indirecta. Dice el profesor Nicolás Arias, también la Biblioteca del Politécnico Gran Colombiano en la Universidad Javeriana en Cali tienen varias versiones sintéticas y, y buenas de sí, sí, profe, ahí ustedes pueden encontrarlo. Nosotros lo que quisimos aquí simplemente fue hacer un abrebocas, no es un curso de normas APA y no es nuestra intención tampoco hacer un ejercicio de normas APA, eso simplemente decir, acá hay unas formas de citación y de referenciación que después se utilizan en unos gestores bibliográficos que hacen mucho más ágil y mucho más dinámico el ejercicio, mucho más legible para los lectores, ¿sí? Obviamente, las normas APA tienen una característica fundamental y es que le permite que cada institución o cada organización las adapte según sus necesidades. Y por eso entonces vamos a tener normas APA de la Universidad Javeriana, del Centro de Escritura de la Universidad Javeriana, el Centro de Escritura del Politécnico, el Centro de Escritura de sí. Y no es nuestra intención dar aquí curso de normas APA ni negar pues la existencia de esas adaptaciones maravillosas que han hecho los centros de escritura y de expertos sobre ejercicios de escritura. Es simplemente un abrebocas frente a eso. ¿Listo? Muy bien. La siguiente, ¿qué tiene? La norma APA en el 2019, antes de la pandemia, la norma APA sacó la 7ª edición para la lengua castellana, para el español sacó la 7ª edición, donde tiene algunas novedades interesantes. Tuve la oportunidad de recibir un curso bien interesante sobre las normas APA para mirar esas novedades que trae y que, bueno, y fue actualizando. Entonces, lo que les decía, lo que trae es, por ejemplo, cómo citar en redes sociales. Un poco complejo esa referenciación y esa citación de las redes sociales, pero bueno, ahí las trae, cómo se hace la citación de redes sociales. Ya no se usa la palabra DOI, que es como el repositorio donde están los artículos científicos, se deja ahí para poner solamente la URL. Entonces no se utiliza la palabra DOI. Se puede nombrar hasta 20 autores, porque ya sabemos que hay libros científicos que tienen cualquier cantidad de autores. Entonces, pues se puede nombrar hasta 20 autores. Ya no se nombra el lugar de la edición en los libros, esa es una de las novedades que ya todos conocemos. Antes poníamos Bogotá, Colombia, ¿sí? Buenos Aires, Argentina, Madrid, España. Ya no hay necesidad de ponerlo, simplemente la editorial sin el lugar donde se llevó a cabo la edición. Y en algunas citas, sobre todo en redes sociales, se pone el día que fue consultado en ese orden, día, mes, año y URL. Esas son algunas de las novedades. Repito, no es nuestra intención hacer un curso de normas APA, porque pues el espacio es más para hablar de gestores bibliográficos, sino que queríamos hacer ese abrebocas, un poco de mostrar algunos ejercicios y por supuesto yo me imagino que aquí ustedes los asistentes son versados en el ejercicio de la citación, entonces creo que ahí está el escenario fundamental. Sí estoy convencida de que efectivamente las ideas se construyen y uno las va construyendo, eso es una comunidad epistémica, ¿no? Coger una idea e irla consolidando, ampliando y construyendo y que esa idea después vaya, incluso eso es parte de la reflexividad, ¿no? Y que esa idea vaya para otros y se vaya dialogando, se vaya ampliando, se vaya profundizando y se vayan haciendo ejercicios bien interesantes. Pero que hay que referenciar esa idea original, por supuesto que hay que referenciar porque no es mía, ¿no? Esa idea es parte de Raymond Williams, cuando, por ejemplo, yo en mis ejercicios teóricos e investigativos hablo de la hegemonía, pues la idea original sale de Raymond Williams, después la apoya y la
profundiza Grimson, y después pues yo cojo y hablo un poco de ella a la luz de un contexto y una situación situada, pero por supuesto yo cito a Williams y cito a Grimson, y pues ya lo mío se va ampliando. Ojo, porque también hay ejercicios de autoplagio, de lo que se denomina autoplagio, ¿no? Que eso es como un elemento fundamental en la sociedad del conocimiento hoy, en el que usted debe citar y referenciar lo que usted mismo, así sea su artículo, que ya está publicado, ¿cierto? Un artículo publicado, usted quiere tomar algunas de sus ideas o tomar algunas de sus ideas de manera directa, es decir, tal cual, textual, o de manera indirecta, usted se debe citar. Es muy importante, porque se cae en el ejercicio del autoplagio, ¿no? Usted se debe citar. Usted, aunque sea su idea, aunque sea una idea que usted construyó en un artículo hace 10 años, hace 5 años, hace 4 años, usted se debe citar, porque ya está publicado, porque eso corresponde a un escenario particular en un momento dado históricamente. Bueno, no sé, aquí creo que ya respondí a algunos de los elementos fundamentales que nos estaban dejando en el ejercicio de publicación. Siguiente, creo que le doy paso bueno, ¿qué es un gestor de referencia? Ya conociendo un poco estos elementos fundamentales de la importancia de referenciar, que es complejo, que es difícil, que hay algunos elementos y algunos aplicativos, algunas ayudas dentro del Office de Word, que cada vez son mejores, que nos permiten hacer este ejercicio mucho más fácil y dinámico, pues aparecen los gestores de referencia, que como su nombre lo indica, son herramientas que ayudan a organizar las bases de datos, o sea, nos ayudan, lo que hacemos es que nosotros tenemos nuestros documentos que referenciamos, ¿cierto? Los documentos donde salen la referenciación de las citas directas o de las citas indirectas. Estos gestores nos ayudan a organizar esa base de datos, decir, vea, estos son los documentos que yo tengo y estoy citando para mi artículo o para mis artículos, ¿cierto? Y que son utilizadas en nuestra investigación y que al final nos ayudan a organizar nuestro documento final. Entonces el gestor de referencia lo que hace es hacerte una base de datos que le va a ayudar después a ustedes a organizar esas citaciones, esas referencias de manera mecánica, si se puede decir así, o de manera rápida o de manera ágil. Existen muchos gestores de referencia, al siguiente, existen muchos gestores de referencia. Bueno, ¿para qué sirven los gestores de referencia? Pues para crear bases de datos, para importar referencias, para que nos quede más fácil, las traemos ya organizadas y ella nos la pone ahí en el texto, ya la profe Mónica nos va a hacer un ejercicio bien interesante, para crear bibliografías e insertar citas y referencias, o sea, todo esto que hablamos un poquito, los gestores de referencia lo hacen de manera automática, hacen un fácil manejo, ayudan a consolidar el trabajo en red y la colaboración con otros, ¿cierto? Porque nos ayudan precisamente a que esas personas que hablan del mismo tema mío y que conocen sobre el tema se vayan construyendo, se vayan consolidando, uno va citando, hay una concurrencia de citas, ¿no? Se cita uno con el otro, etcétera. Quiere decir que esos trabajos son similares, que se ayuda, que amplían sobre el campo de conocimiento y sobre el tema y actualiza de manera inmediata las referencias y de manera, pues, casi instantánea, es instantánea esa forma en la que se referencia con los gestores, ¿no? Siguiente. Las referencias se actualizan muy bien. Hay muchos gestores de referencia, por ejemplo, está Zotero. Zotero es, hasta donde entiendo, es Open Access y es muy chévere porque le permite a uno organizar la información de referencias bibliográficas muy fácil. Está el CTO Lake, que también es un gestor de referencia importante. Está el Bibliomet, que nos ayuda, un poco con el ejercicio de organizar las bases de datos de manera más ágil y oportuna, es muy ágil, es muy dinámico, pero digamos que de todos, estos son varios de los gestores de referencia, hay algunos que son de libre acceso, pero no, digamos que son de libre acceso, pero son muy limitados. Y bueno, hay otros que tienen las bibliotecas de las universidades, como el Mendeley. Mendeley es uno de los gestores bibliográficos mucho más ágiles, amigables, que organizan mejor las bases de datos y que ayudan significativamente con el ejercicio. Entonces, pues los dejo con la experta en Mendeley, que les va a enseñar bastante. Ojalá le presten mucha atención sobre esto porque
si entendemos cómo manejar Mendeley, va a ser mucho más fácil el ejercicio de referenciación y va a ayudar bastante con su producción científica y académica y que los resultados sean lo mejor para ser éticamente responsable con nuestra producción científica. Entonces, mi querida Mónica, todo tuyo el escenario para que nos hables esto maravilloso que nos vienes a hablar. Muchas gracias, Dori. Ahora sí, lo que pasa es que se me desactivó el micrófono por unos segundos, pero bueno, ya estoy aquí con todos ustedes. Hizo una excelente introducción donde nos explicó de manera muy detallada, que no era el propósito de este taller, sobre todo ubicarnos, ¿no? En el tipo de citas que realizamos, porque cuando uno entra como profesor y como estudiante a realizar este tipo de trabajos, se encuentra con eso, que de pronto hay una confusión de pronto con lo que tiene que ver con las citas directas o indirectas. Generalmente el estudiante o los mismos docentes se dan cuenta que hay una citación inadecuada, pero recuerden que como tenemos diferentes tipos de citas, pues pueden esas cosas confundirnos a menudo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos uno de los gestores de referencia más sencillos de manejar, Mendeley. Aquí queda la dirección. Voy a compartirla para que ustedes lo puedan descargar. Y si no pueden en este momento, pues no me deja compartirla. Esperen a ver. Copio acá. Y la dejo en el chat para que los que puedan. Bueno, aquí dejo el enlace. Sí, claro, allí les vamos a compartir la presentación para que todos la tengan. Ajá. Bueno, ahora sí. Entonces recuerden que vamos a trabajar con Mendeley. Vamos a usar esta herramienta que es súper útil para que podamos gestionar todas estas referencias y mucho más que de gestionar esas referencias es ordenar nuestro trabajo diario, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Pues ingresamos a esta dirección y vamos a ver qué opciones nos ofrece Mendeley para que pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, yo me llevo el Profe enlace. Mónica, buenas noches, qué pena molestarla. ¿Sí? No está compartiendo la presentación, nos compartió el enlace, pero no la presentación. Ah, ok, espere ya. Esperen un segundo. Bien, gracias. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a trabajar con la herramienta Mendeley. Aquí compartí hace un momento el enlace para que pudiéramos todos acceder a la página principal. ¿Sí? Básicamente vamos a mostrar qué haríamos en caso tal que quisiéramos usar esta herramienta. Yo escribí aquí la dirección web. Y bueno, encuentro que podría automáticamente loguearme si yo tengo de pronto un usuario o contraseña, por ejemplo, con estos bases de datos del Sevier, pero si no lo tengo, pues lo puedo crear, ¿sí? No importa que no la tenga, ¿listo? Entonces podría entrar a crearla. Los que ya la tengan, porque de pronto navegan mucho en Scopus, pueden usar ese mismo usuario, esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos inicialmente? Vamos a descargarlo, entonces todos daríamos clic aquí en descargas. Para aquellos que ya lo tienen, ya tienen el usuario, ¿sí? Eso es lo que haríamos normalmente. Ahora, los que no tienen usuario, por ejemplo, los estudiantes de pregrado, posgrado, que están estudiando en el Politécnico, entramos a crear una cuenta, ¿listo? Entonces le damos clic aquí en el botón, creamos una cuenta, porque resulta que cada vez que entremos a trabajar a esta herramienta nos va a pedir un correo electrónico y una contraseña, ¿sí? Entonces, súper importante que aprovechemos, por ejemplo, este computador del que yo estoy aquí conectada, es un computador institucional. Entonces, bueno, tiene allí algunas restricciones. Por ejemplo, si tenemos profesores presentes que son del Politécnico, tendríamos que pedir algún caso para poderlo instalar a nuestros computadores institucionales, ¿sí? Los que usemos un computador personal no tenemos ningún problema, entramos allí como de alguna manera, a registrarnos, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden aquí, yo puedo crear mi cuenta, me puedo registrar, puedo descargarlo, y una vez se descarga, sucede algo
que tenemos que tener muy presente para que funcione de forma completa. Resulta que cuando yo uso este tipo de aplicaciones, necesito usar unos plugins que aquí son complementarios, digámoslo así, necesitamos usarlos. Nos va a pedir usar, una vez instalamos Mendeley, nos va a pedir usar un instalador de Mendeley que va a incorporarse en el navegador, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque vamos a necesitar capturar esas citas, ¿sí? Pero también vamos a necesitar instalar un aplicativo que va a quedar allí también, pero en Microsoft, ¿sí? Entonces, es importante que los que, por ejemplo, si hay profesores que quieren instalarlo, pues tienen que tener presente que no lo pueden instalar directamente porque tienen que pedir un permiso especial para que puedan instalarlo en sus equipos. Los que lo usemos desde un computador personal no tenemos ningún problema, instalamos Mendeley, pero al tiempo, después de instalarla, pues vamos a buscar ese tipo de instalador. Entonces voy a conectarme a mi cuenta para que lo vean, ¿listo? Entonces, bueno, entonces resulta que ya instalé aquí Mendeley en mi computador, ¿sí? Y bueno, aquí está el acceso directo, yo entro. Vamos a salirnos para que vean qué sucede de manera, porque yo estaba conectado ahorita. Entonces, cuando yo voy a entrar a Mendeley, él me va a pedir loguearme, ¿sí? Entonces, generalmente uno entra acá, le da doble clic en la herramienta y le pide el correo desde el cual usted tiene vinculadas las cuentas del Sevier, ¿sí? Ingresan la contraseña y automáticamente él empieza a cargar, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno lo instala por primera vez, pues aquí no debe aparecer nada, eso debe estar en blanco, no debe haber ninguna colección, porque pues es mi primera vez en Mendeley. Como tengo que tener esos complementos instalados, entonces tienen que ir directamente aquí a los complementos, ¿cierto? Tenemos que instalar, por ejemplo, la aplicación de Mendeley para que me importe esas referencias y también pueda de alguna manera, después, yo cuando esté haciendo mi trabajo en Word, pueda hacer las citaciones y que se incluyan las referencias, ¿sí? Yo también podría, así como estoy aquí, bueno, ahorita después de hacer esto, tengo que hacer una autenticación en Internet porque él me va a pedir para poder hacer esas capturas de esas referencias. Esta herramienta me encanta, básicamente, ¿por qué? Porque imagínense que eso es como una biblioteca, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hace años no teníamos internet, generalmente uno en las casas tenía un stand, una biblioteca pequeña o un lugar donde podíamos guardar los libros y los empezábamos a ordenar. Los clasificábamos de acuerdo a los temas, literatura, educación, de pronto también la enciclopedia de la familia, que era como lo usual en ese momento, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de un ambiente totalmente digital, entonces como tal, pues tenemos de esa manera que organizar la información porque si empezamos a leer muchos artículos y los vamos capturando de forma desordenada, pues para mí va a ser un poco difícil encontrar esa información, ¿sí? Y sobre todo lo digo para aquellos estudiantes que están comenzando sus estudios de pregrado, de pronto pueden crear esas carpetas de acuerdo a los cursos que ustedes vean, los que estén haciendo especialización, de pronto creen la carpeta de su proyecto, como a los de maestría, ¿sí? Si yo estoy investigando, por ejemplo, con respecto a gamificación, si estoy investigando con respecto a temas de calidad, si estoy investigando con respecto a temas de salud, específicos, es importante que empiece a generar ese tipo de colecciones, ¿sí? Recuerden que el ordenar la información es vital porque esta es su herramienta virtual, va a ser como su biblioteca inmediata que les va a permitir ubicarse fácilmente en las temáticas de su interés, ¿sí?
Entonces, realmente uno ¿qué hace? Entonces, recuerden que yo lo que hago fundamentalmente es terminar la instalación. Entonces, en este momento terminé de instalar acá. Si yo le doy clic aquí en Mendeley Web Import, entonces le doy aquí clic. Si quiero de una vez tener ese aplicativo que está en mi navegador, que me permita a mí capturar ese tipo de referencias. Entonces le voy a dar clic aquí para que vean qué sucede. Él inmediatamente los lleva, no tienen que ir a buscar algo pues, adicional, él mismo los lleva, les dice que lo instalen, ¿sí? Ustedes le aceptan acá y le van a dar instalar si tienen Firefox y también si tienen aquí de pronto, o, bueno, si quieren descargar para otro tipo de dispositivos, ¿sí? También podremos aquí mirar acá, vamos a cerrar acá, si quiero instalar de pronto para Microsoft, que yo necesito trabajar en Word, entonces le doy clic allí y entonces lo instalamos. Entonces no hay ningún problema, lo tenemos allí y lo obtenemos y lo descargamos. ¿Listo? Entonces tenemos ya instalados el programa principal y estas dos herramientas adicionales que son súper útiles para nuestro trabajo. Entonces una vez se instalen, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ustedes tienen allí, miren por ejemplo acá, cuando se instala va a salir aquí como un icono pequeño que va a quedar aquí al lado de la opción de navegación y donde está la barra, al lado de la barra de direcciones se va a poner aquí al ladito, de tal manera que recordemos que como vamos a capturar esas referencias, pues tenemos que usarlo allí, ¿listo? Entonces está que está en este momento aquí. Y bueno, ¿cómo funciona directamente esta herramienta? Entonces, yo me voy a ir aquí nuevamente a Mendeley. Ya he instalado el programa, las dos herramientas ya están allí cargadas. Entonces, yo puedo empezar a crear aquí las carpetas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están viendo aquí que se está sincronizando porque tengo un trabajo, como yo lo tengo instalado en diferentes equipos, en este momento me está sincronizando referencias que he realizado de pronto en mi tableta, en mis otros celulares y en mis otros computadores, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo primero que voy a hacer es crear la carpeta. Recuerden que vamos a ordenar ese trabajo. Entonces yo le voy a crear aquí, ¿sí? Entonces yo también puedo decir, bueno, ¿cómo lo quiero? De pronto quiero crear una carpeta desde el computador, podría ser. O de pronto, bueno, o que yo la puedo hacer una entrada manual, supongamos aquí, ¿sí? Y podría empezar allí como a generar todas esas entradas especiales que yo quiera hacer. Yo voy vinculando los archivos que yo voy capturando, ¿sí? Y puedo ir incorporándolos de manera manual, eso sobre todo cuando son libros impresos, que los tenemos a la mano, o cuando yo quiero, de pronto, tengo algún archivo en mi computador, de pronto algún documento, alguna página que quiero referenciar para incluir en mis trabajos, ¿sí? También podría hacerlo. Entonces lo subo desde mi computador y puedo ingresarlos de esa manera, ¿sí? También esas son formas de agregar la información directamente desde acá. Generalmente nosotros tenemos esas dos opciones. Podemos ingresarlas desde nuestra computadora, podemos ingresarlos desde, de pronto, si tenemos alguna referencia, les digo, impresa o esté dentro de nuestro computador o también desde internet, ¿sí? Bueno, entonces, para que veamos las opciones que tenemos, ahorita vamos a hacer un ensayo. Y aquí, en esta parte de colecciones, yo entro aquí a mirar de pronto cuáles serían cómo quiero organizar mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí varias temáticas, entonces, especiales, donde ubico información que voy consultando. A medida que voy leyendo, los voy clasificando. ¿Para qué? Para tener organizada mi biblioteca. Entonces, por ejemplo, aquí le doy una nueva colección. Si supongamos, vamos a investigar acerca de la innovación a nivel curricular, por ejemplo, y le doy Enter acá, entonces ya empieza a incluirse dentro de mi colección como ese tipo de categorías en las cuales yo voy clasificando mis consultas, ¿sí?
Yo también, como decía la profesora Dori, yo también puedo establecer carpetas que puedo trabajar de manera sincronizada con otras personas, ¿sí? Yo puedo crear, por ejemplo, un grupo especial, por ejemplo, supongamos nos reunimos dos estudiantes de maestría o pueden ser de pregrado o de especialización y decidimos que queremos generar como una consulta conjunta. Entonces, al hacer la conjunta, podemos compartir una misma carpeta donde estén los trabajos y las consultas de todos los integrantes del grupo. Eso ayuda muchísimo porque si centralizamos todo en una carpeta, que todos podemos ver, que todos podemos modificar, ¿sí? Nos ayuda muchísimo porque optimizamos el tiempo, nos damos cuenta que estamos leyendo en equipo, nos podemos repartir el trabajo, ¿sí? Entonces, es importante que podamos aprovechar esas posibilidades que nos ofrece Mendeley. Entonces, imagínense acá, estoy en este momento, estas son mis últimas consultas, ustedes pueden mirar allí, a medida que ustedes las van incorporando, él se va actualizando acá. Ustedes van a saber incluso pues la fecha cuando ustedes hicieron la incorporación, que estaban leyendo, ¿sí? Y van teniendo allí como un seguimiento muy particular de acuerdo al trabajo que ustedes vengan realizando, ¿sí? Bueno, entonces estoy aquí, imagínense que estoy consultando, ¿sí? De pronto voy a empezar mi tarea, voy a empezar allí a generar todo un trabajo. Entonces voy a navegar, por ejemplo, me voy a ir a páginas sencillas, como comentaba la profesora Dori. Entonces, supongamos, yo puedo entrar, por ejemplo, a la página del Politécnico y me voy a situar en la biblioteca. Estoy haciendo un trabajo que me asignaron en mis cursos y puedo entrar allí a revisar qué es lo que yo necesito de acuerdo pues al trabajo que yo quiera. Y por ejemplo, si yo soy estudiante, entonces vengo por aquí y entro a revisar pues la información que necesito dentro de la biblioteca, que es por ejemplo la consulta directa que me mandan mis profes. Entonces, listo, perfecto, ya entré a la biblioteca. ¿Qué es lo que quiero hacer? Básicamente, quiero consultar, ¿cierto? Los materiales, quiero entrar a mirar aquí de pronto qué documentos puedo encontrar, ¿sí? Y dentro de esos catálogos, identificar de pronto qué me sirve para mis trabajos, ¿sí? Entonces aquí dimos clic en biblioteca virtual y voy a entrar a hacer una consulta sencilla para que empecemos a atrapar aquí las referencias, ¿listo? Entonces, entro acá a publicaciones electrónicas y no solamente yo puedo atrapar información que tiene que ser de la biblioteca del Politécnico, no, este es un ejemplo en caso de las que los profesores nos han asignado para las actividades académicas, ¿listo? Voy a ingresar aquí mi usuario. Bueno, entonces voy a hacer una consulta sencilla para que veamos. Lo que quiero llevarme es un documento de una tarea normal que ustedes tengan asignadas en sus asignaturas, ¿sí? Entonces voy a incluir aquí una búsqueda, ¿sí? Y imagínense que ya, digámoslo así, yo ya mire acá la información, me parece interesante, yo digo, listo, este va a ser de pronto mi documento que yo voy a leerme, entro a mirarlo, yo ya me leí por aquí alguna información muy sencilla, las palabras clave, mire cuál es el propósito del artículo, dice, me parece que este está, de pronto también se me ocurre leer el que está aquí, el siguiente, entonces entro, le doy clic, y cuando yo estoy navegando allí, decido, al leer allí por ejemplo, el abstract, que es el resumen, que sí me convenzo que ese es el documento que yo necesito, por ejemplo, ¿sí? Si este es el caso. Si no estoy, de pronto, pues me regreso y vuelvo y reviso. Entonces digo, bueno, aquí está el documento completo, le voy a dar clic.
Y considero que este es el documento, bueno, después de haberlo leído muy juiciosamente, digo, sí, este es el documento que yo quiero ir empezando aquí a referenciar. Me voy a basar en mi trabajo acerca de este documento de estos autores. Me pareció súper interesante. Entonces aquí viene este aplicativo que viene aquí, esta herramienta que se suma a su navegador y le doy clic para atraparlo, ¿listo? Entonces le voy a dar clic aquí. Generalmente cuando uno entra, a veces, sobre todo, a veces pide que uno tenga que registrarse. Entonces, si les pide registrarse, pues se vuelven a registrar. Yo porque estoy directamente conectada, estaba trabajando, entonces automáticamente me ingresa. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado acá? Miren, cuando nosotros atrapamos este documento, artículo, libro digital, página web, lo que yo vaya a referenciar, no crean que porque automáticamente le captura los metadatos, es decir, esos datos que son propios del artículo, ya con esto yo ya voy a citar. No, tenemos que entrar a corregirlo porque muchas veces, la mayoría de las veces, y sobre todo en artículos, documentos que no sean actualizados, bueno, y a veces porque no se organizan esos metadatos, vamos a encontrar información inadecuada, ¿sí? Que no está organizada como yo necesito. Entonces, ¿qué tengo que entrar a hacer? Bueno, primero, entrar a revisar qué tipo de referencias yo voy a aquí almacenar. Mire lo que me está sugiriendo Mendeley y me dice que puedo usarlo como un artículo de revista, lo puedo almacenar, o como una página web. Recuerden que eso es un artículo allí que yo estoy leyendo, ¿sí? Y como tal, quiero guardarlo para que yo luego pueda hacer esa referencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer directamente aquí? Entonces, tengo que entrar a verificar que realmente esté la información completa. Le doy aquí, hay un lapicito, aquí antes de guardar, tengo que verificar, ¿sí? Le doy acá en el lápiz. Y al desplegarse, yo escojo qué es lo que quiero. Puede ser que aquí me salgan dos opciones y esas dos opciones no sean, supongamos que esto hubiera sido una conferencia, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es acá desplegar el tipo de referencia, escojo de qué tipo de referencia estoy almacenando, porque si yo estoy en internet, pues de pronto podría ser un artículo de ley, puede ser un libro digital que esté publicado allí, o un capítulo de libro, una sección de un libro, también podría ser un caso legal para los estudiantes de derecho, ¿sí? Podrían ser actas de conferencias, artículos de una enciclopedia, puede ser una película, uno puede referenciar películas, ¿sí? Artículos de revista, de pronto alguna patente, algún informe, esos informes, por ejemplo, para los estudiantes de educación, que pueden ser informes del Ministerio de Educación Nacional, de la UNESCO, por nombrar algunos. Pueden ser tesis también de otros estudiantes, una página web o algún material sin especificar, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener presente que tengo que hacer esa manualmente, tengo que configurarlo. Allí me está diciendo que es un artículo de revista porque pues directamente al capturar los metadatos, pues ubicó que era un artículo, ¿sí? Tengo que revisar el título. Entonces, miro aquí que el título esté completo, ¿sí? Entonces, miramos acá. Generalmente, pues, cuando ustedes ven los títulos en los artículos, los encuentra uno en dos idiomas. Puede ser que los encuentre en inglés y los encuentre en portugués, en inglés español, bueno, pero generalmente uno encuentra artículos con dos títulos, ¿sí? O hasta tres, los he visto. Entonces, miren, por ejemplo, verificamos aquí tiene el título, por lo menos que esté uno de los títulos, si ustedes lo quieren guardar, hay que buscar de que sea en el idioma original, ¿sí? Si el artículo está todo en inglés, pues dejarlo todo en inglés. Si el artículo está todo en portugués. Y hay que verificar aquí lo siguiente, tenemos que verificar también los nombres de los autores. A veces se capturan mal los metadatos y no aparecen los nombres como son. Entonces, por ejemplo, mire, esta persona aquí tiene, se llama Teresa Lenice Nogueira de Gamamota, ¿sí? Entonces, hay que mirar que tenemos que ubicarlos de la misma forma como está ordenado el nombre cuando se van a hacer las referencias. Tenemos que ordenarlo por el apellido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí mire cómo está Mota, Teresa, Lenice. Entonces, aquí hay que entrar a mirar que tenemos que ordenar esto que está acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a pesar de que esté aquí, le hacemos el ajuste manualmente. Entonces, no crean que porque usamos esta herramienta ella no lo va a hacer todo. No, si yo
confío en ella, puedo llegar a tener errores muy graves, ¿sí? Por ejemplo, acá hay otro apellido que está donde no es y tengo que empezar a ubicarlos, ¿sí? Y lo mismo sucede aquí, entonces tengo que empezar a moverlos para que nos quede la cita de manera correcta, ¿sí? Entonces manualmente yo los voy arreglando. Y bueno, los voy ubicando allí. Puede suceder que encontremos nombres que tienen 3 apellidos o 3 nombres, eso puede suceder. También entramos a revisar que el nombre de la revista esté de manera adecuada. También miramos que estén los datos completos, por ejemplo, el año, ¿sí? Las páginas, ¿sí? Y bueno, aquí que también otra información me faltó. Bueno, aquí yo busqué artículo de revista. Esperen aquí que me faltó otra. Aquí vamos a darle clic en este lado. Por ejemplo, bueno, aquí hay otra cosa que a mí se me había pasado. Cuando yo seleccioné aquí la revista, uno puede encontrar revistas que tienen carácter científico, puede encontrar otras revistas que no son científicas, que son académicas, de pronto un nivel, de pronto no tan estrictamente académico en el sentido de la palabra, que pueden ser revistas que se hagan sin una estricta, no tengan la categoría, digámoslo así, que tienen las otras por ser científicas. Entonces puede ser que entremos a revisar allí cuando escogemos el tipo de revista, podemos entrar aquí a confundirnos. Entonces es recordar que si es un artículo, una revista científica, pues va a tener unos datos importantes como el volumen, el número de la revista, ¿sí? Entonces las que no tienen este tipo de información pueden ser revistas divulgativas, ¿sí? Entonces no hay problema, yo le cambio aquí en la pestañita y ya, mire, él mismo se cambió, yo ya cambié unos datos y él no importa si yo lo modifico, él entra a hacerme la configuración. Y coloco el año, coloco las páginas, miro aquí el volumen, yo también verifico acá que toda la información esté completa, volumen 15, número 2, de la 370 a la 387, eso está bien. Miro que esté el resumen, a veces no captura este metadato, hay que pegárselo aquí. Eso sobre todo porque hacemos un seguimiento. Mira, aquí las palabras claves, este documento no tiene palabras claves, entonces miren, yo me las copio y las pego aquí. Y yo puedo copiar la URL del sitio, por ejemplo, puede ser allí, aquí por ejemplo, el DOI ya me lo capturó, yo podría llevarme de pronto, vamos a ver aquí, el enlace, si quiero tenerlo directamente, ¿sí? Por ejemplo, podría copiar de pronto esto para yo luego ubicarme donde la encontré. Él no la va a tomar para citar, es para tenerlo allí como dentro de los datos. El que va a colocar en la publicación es el DOI del artículo. Y si quiero completar esta información también lo podría hacer. Luego busco aquí el tema. Entonces, bueno, este no es, este tampoco. Entonces, imaginémonos que estamos hablando del tema que incluye ahorita. Como lo acabé de incluir y se está sincronizando, todavía no me aparece el tema de la innovación a nivel curricular, ¿sí? Generalmente a veces se demora un poquito en hacer allí como la actualización, ¿sí? Bueno, después de que ya esté, yo tendría que actualizar el equipo, reiniciarlo para que ya se actualice todo. Entonces lo incorporo, por ejemplo, voy a darle aquí en mis publicaciones y luego lo borro y le doy a añadir, ¿listo? Entonces él ya me guardó esta cita, este tipo de revista, me lo guardó en mi biblioteca y ya lo tengo. Entonces cuando voy directamente, ya digo, listo, voy a empezar a hacer mi trabajo, entro aquí, abro un archivo, vamos a imaginarnos que estamos aquí trabajando y voy a entrar aquí y digo, voy a comenzar mi trabajo. Entonces, voy a colocar aquí trabajo. Ya vamos a hacer el trabajo que me asignaron en la universidad, o la tesis, o bueno, lo que estemos haciendo en ese momento. Y quiero ir escribiendo.
porque yo puedo ir guardando todas las referencias, eso es lo que podría hacer. Por ejemplo, las guardo en una carpeta como estaba explicando hace un momento, creo la carpeta y voy llevando cada una de las referencias y luego podría entrar a sentarme a leer nuevamente, que es lo que uno hace, uno las guarda, se lee los documentos, los guarda en las carpetas, ¿sí? Y cuando ya se sienta uno a leer, dice, listo, ya me leí, esta semana me leí estos documentos, yo los guardo en mi carpeta, puedo entrar allí a hacer la escritura. Otras personas no, tienen otra manera diferente. Van leyendo, van encontrando los artículos y van de una vez haciendo la redacción, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Ustedes recuerden que cuando uno está haciendo los trabajos, aquí empieza la escritura y en ese momento es que surge el momento súper especial de empezar a citar esos autores, que podemos hacer una cita directa o indirecta, ¿sí? Que podemos allí identificar si requiero de alguna manera, pues, tomar alguna parte del texto, que yo digo, bueno, me estaba leyendo, supongamos, voy a irme al texto acá. Y supongamos, quiero hacer una cita, me leí el documento, yo dije, no, me parece interesante tomar una cita allí, que esté aquí textual, aquí directa. Cerremos esto acá. Me quiere cerrar. Bueno, se quedó un poquito pegado, pero bueno. Entonces voy a tomar aquí, supongamos que a mí me pareció interesante algo que está diciendo aquí el autor con respecto al tema. Entonces supongamos, pero me lo voy a llevar de forma completa. ¿Por qué? Porque considero que hace una explicación como tan precisa que de pronto si yo hago un parafraseo de pronto no se vería de la misma manera que lo hace el autor. Entonces me la voy a llevar, supongamos que sea esto, ¿sí? Y recordarme, estoy en la página 373, ¿listo? Bueno, entonces estoy aquí, entonces voy a llevarme esto. Imaginemos que es esto que está acá. Entonces, y recuerden que estaba aquí en el documento, en esta página 273. Entonces voy a entrar allí a buscar este documento, ¿sí? Que es el de Nogueira. Voy a buscarlo aquí porque yo voy a hacer la citación completa de una vez acá. Entonces, entramos aquí donde dice referencias. Entonces, cuando yo ya tengo instalada Mendeley en mi computador, me va a aparecer este acceso, ¿sí? Para yo generar las citas. Si no lo tengo es porque la instalación no se hizo de manera adecuada, ¿sí? Aquí hay otras herramientas para hacer citaciones, pero bueno, recuerde que estamos trabajando con Mendeley. Y entro acá, le doy clic. Y pues él se demora un poquito y sobre todo porque como estoy conectada con ustedes en video, pues se me va a demorar un poquito en hacer aquí como la actualización. Y le digo que comencemos. Él empieza allí a generar, bueno, miren, puede pedirles nuevamente que se registren, lo que les comentaba hace un momento. Y le decimos que sí, no hay ningún problema. Yo me sigo allí el registro sin ningún problema. Y puedo entrar aquí ya entonces a buscar, ¿sí? El documento que estaba allí leyendo. Recuerden, estaba aquí buscando aquí el autor, perdón, por aquí. Estaba mirando a Nogueira, ¿sí? O podría buscarlo por el nombre del autor, los apellidos, o puedo entrar a buscar por el título, ¿sí? Emprendedores, es lo que estaba allí también buscando. Entonces, podría encontrar aquí. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente a veces cuando yo entro a buscar, se demora en actualizar. Entonces, ¿yo qué hago? Como tengo abierto aquí Mendeley, es un truquito aquí que les cuento. A veces, miren, aquí no ha aparecido la referencia actual. Entonces, yo tengo que darle acá en actualizar para que él empiece a refrescar y me traiga a mí esa referencia que acabo de consultar en internet, ¿sí? Entonces ya me dijo que sí, que ya hice la actualización y entro a mirar aquí en mis publicaciones. Bueno, aquí todavía no sale, está un poco lento, pero bueno, no importa. Entonces aquí sale cuando uno va, hace ese tipo de consultas,
él tiene que mostrar cuáles son esas consultas que se realizaron. En este momento está un poquito lento, pero se va a ir allí incorporando la información. Entonces tengan en cuenta que yo estoy conectada con ustedes, estoy aquí desde internet. Vamos a usar otra cita, entonces supongamos que este sea el artículo para el que yo voy a hacer la citación. Vamos a buscarlo aquí, vamos a colocar este fundamento de investigación, Navarro, entonces vamos a buscarlo acá. Entonces, con esto no se desilusionen de la herramienta, solamente que no, como estoy conectada usando video, no se ha actualizado bien mi internet aquí y entonces no puedo, no puedo mostrarles, digamos, así como se ve. Entonces, imagínense que ya se incluyó y entonces ya busqué, sí, supongamos que este es el documento, o yo puedo entrar aquí a mirar, es este fundamento de la investigación y la innovación, selecciono este, ¿sí? Y yo puedo entrar aquí, entrar a insertar la citación. Yo solamente la doy seleccionar y le doy insertar acá, ¿listo? Entonces allí me generó la cita. Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, normalmente cuando uno entra, él por defecto entra aquí a hacer algo. Por ejemplo, como en este artículo hay más de dos autores, él no me va a colocar uno por uno. Ya a partir de 2 autores, en norma APA, él me coloca aquí et al, punto, coma, si está entre paréntesis, y el año, ¿sí? Él no me va a colocar la página, entonces esto sí yo lo hago manual, ¿sí? Yo ubico aquí, le pongo una coma, le digo qué página, supongamos que es la 273 y se la dejo acá, ¿sí? Que esta puede ser una de las opciones, ¿sí? O también, si yo estoy escribiendo un documento, y recuerden lo que les comentaba la profesora Dori, imagínense que esto que yo tengo aquí, supongamos que sea la escritura propia de ustedes, que no sea una cita, sino que ustedes redactaron esto. Entonces, si yo voy a incluir aquí, y voy a hablar de que Navarro, de acuerdo a Navarro, entonces voy a incluir acá otra cita, supongamos que sea esta. La señalo acá, le doy a insertar citación, y este también tiene más de 2 autores, entonces, pero recuerden que aquí voy a hacer algo. Yo puedo no hacer una cita directa, sino indirecta. Entonces, yo entro acá y modifico manualmente, ¿sí? Yo saco al autor, ¿sí? Saco al autor del texto y entro allí a escribir, ¿sí? Por ejemplo, mencionar, por ejemplo, Turón menciona, por ejemplo, que, vamos, supongamos, ¿sí? Entonces, el usar la herramienta no significa que es que ella me va a ubicar cómo yo voy a citar directamente acá, ¿sí? Yo tengo que manualmente modificar, saber que si yo voy a usar, voy a hacer la cita directa, ¿sí? Si voy a tomar textualmente allí lo que dice el autor, o si definitivamente voy a hacer de manera indirecta, donde yo con mis propias palabras expreso lo que quiere decir el autor. Entonces, yo manualmente tengo que hacer esa modificación. Y, por ejemplo, y saber algunas cosas muy básicas, por ejemplo, que si son más de 2 autores, yo tengo, y si está por fuera el nombre, entonces al punto, que si está por dentro, como está aquí del paréntesis, entonces lleva el punto y coma cuando son más de 2 autores, ¿sí? Aquí no lleva página porque imagínense que yo redacté todo el párrafo y no es textual, ¿listo? Bueno, entonces supongamos que yo ya estoy haciendo mi trabajo y ya terminé de hacer mi actividad. Y voy a colocar la bibliografía porque la profesora me pide al final cómo hacer esa referencia, ¿sí? Entonces aquí en Mendeley hay aquí una opción, dice los punticos, ¿sí? Tenemos que irnos a los punticos y yo puedo insertar la bibliografía. Le doy clic aquí, le digo que continuar y él automáticamente me agrega las referencias bibliográficas. Ambos son artículos de revista, entonces él ya me está ubicando en la información que se corresponde, ¿sí? Yo no tengo que entrar a revisar si aparece ya bien citado, porque yo ya incluí todos los datos correspondientes que se necesitan. Si yo como tal tengo que presentar algún trabajo, me piden, supongamos, soy profesor y en algunos momentos yo cito en APA, pero resulta que me piden para un artículo y yo no sé, yo atrapé todos los metadatos,
pero de pronto me piden citar en otro tipo de citas, entonces lo que hago es aquí en citación, tengo que entrar a cambiarla, ¿sí? Entonces aquí le doy cambiar el estilo de la citación y ya no me ubico en Normapa, sino en Triple, por ejemplo, ¿sí? Vancouver. Entonces, la ventaja de usar un gestor de referencias es que a partir de que yo genero toda una biblioteca de mis materiales que yo leo, puedo usarlo en mis trabajos, yo me puedo fácilmente desplazar entre las citaciones. De pronto para la tarea, si soy estudiante, soy profesor, supongamos profesor de la universidad, y estoy haciendo mi doctorado, y en la universidad de pronto estoy haciendo un doctorado que tiene que ver con temas de ingeniería, y me piden publicar en Triple, entonces sería ubicar acá, la cambio, le doy aquí y guardo aquí los datos, descargo allí toda la data que se necesita para usar esta, ¿sí? Y empiezo a citar en Triple. Y cuando ya para la universidad me piden en APA, pues trabajo en APA, ¿sí? No hay ningún problema. Yo puedo cambiar, no me altera para nada usar un documento con una o con otra, ¿sí? Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tenemos con Mendeley. Hay que tener pues, buena conectividad, por lo que pudimos ver ahorita. Si yo estoy, como estamos haciendo en este momento, compartiéndoles video, haciendo transmisión, se me demora un poco la actualización, ¿sí? Y no podemos ver en tiempo real allí qué está sucediendo con los archivos, ¿sí? Entonces, miren que se ha demorado un poco todavía, a pesar de que estoy aquí, no se actualiza, a veces tiene sus fallas, a veces aparecen los artículos de forma inmediata, pero a veces no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá todavía no se ha actualizado. Normalmente no sucede esto, pero bueno, por lo que yo estoy conectada aquí, pronto divido mi conectividad. Entonces, recuerden que yo puedo usar la herramienta de Mendeley para generar toda una colección de mis investigaciones. Entonces, yo voy mostrando allí que estoy leyendo, ¿sí? Sé cuándo lo consulté, cuándo lo leí. Cuando yo empiezo a guardar allí los documentos, voy a entrar a uno, yo puedo entrar aquí, doy doble clic, puedo ver los metadatos del artículo, el nombre, la revista, el DOI, el resumen, las palabras claves. Incluso muchas veces puedo encontrar allí algunos archivos asociados. Yo puedo, sobre los documentos, generar anotaciones. Entonces, mire, por ejemplo, con aquí no tengo ahorita, pero yo puedo, como tal, empezar allí a crear, ¿sí? A hacer algunas escrituras especiales del documento, ¿sí? Y empiezo a escribir y hago mis comentarios, ¿sí? Entonces, no siempre yo entraría a guardar información, yo podría entrar allí como a revisar esos documentos. Aquí cerramos esto acá. Por ejemplo, pues sobre todo miremos este que está aquí, que tiene todos los datos acá incluidos. Incluso aparece el acceso también allí del archivo, no puedo entrar a revisarlo. Aquí no tengo ninguna anotación, pero podría estar empezando a hacerla igual. Yo podría entrar a leerla, ¿sí? Por ejemplo, podría entrar a leerla. Y si le doy clic en lectura, se despliega aquí directamente el artículo, ¿sí? Y yo puedo, recuerden lo que les comentaba la profesora Ori, yo también, aparte de tener la biblioteca, hacer la cita, yo podría entrar aquí y empezar a hacer comentarios. Yo puedo rayar el documento, ¿sí? Establecer allí algunos mensajes especiales, porque recuerden que pues aquí estoy trabajando con mi artículo sola, pero yo puedo crear carpetas sincronizadas con otros estudiantes, otros compañeros, otros docentes, y esta información luego yo puedo entrar, y luego entra la profesora Doris, revisa si la profesora Mónica ya entró, y la profe que hizo, ella resaltó en el texto, ¿sí? Ella resaltó una información ahí que me parece fabulosa. Yo entro a mirar a ver qué fue lo que ella hizo, resaltó esto, resaltó aquello, ¿sí? Y yo puedo cambiar el color para que sea un poquito más llamativo. Miren, puedo cambiar el color, es como si fuera un cuaderno, ¿sí? Puedo establecer los comentarios, entonces supongamos la profe Mónica leyó y dijo, a mí me parece fabuloso esto que están aquí mostrando, ¿sí? Y agrego un comentario, entonces considero que la educación nos permite, bueno. Y cuando la profesora Dori va a entrar, entonces ella se da cuenta que yo incluí un comentario y entonces se enriquece esa lectura, es una lectura conjunta, o los compañeros de ese trabajo, ¿sí?
Y como tal, yo puedo entrar a descargarlo. Cuando lo entro a descargar y lo guardo, ¿sí? Yo entro ahí a descargar. Entonces yo puedo ver, o incluso le puedo compartir a mis estudiantes un análisis que yo hice de un texto, se los puedo compartir a ellos para que ellos vean cómo quedó, ¿sí? Entonces tiene esas grandes ventajas y que funciona como un cuaderno, digámoslo así, un libro que tenemos allí, que normalmente hacíamos antes, cuando usábamos un resaltador y usábamos y destacábamos las ideas más importantes, ¿sí? Bueno, esto es un ejercicio súper sencillo, aquí se pueden hacer muchas cosas más, pero bueno, aquí solamente vamos a dedicarnos a la citación, podemos también hacer el trabajo colaborativo y entro aquí a regresar nuevamente para cerrar la sesión. Bien, profe Mónica, tenemos una pregunta en el chat. Es una pregunta en la que nos solicitan, a ver, quería saber si en los nombres hay algún inconveniente con que tengan acentos o signos diacríticos, como tildes, cedillas, diéresis, etcétera, o si es preferible que solo tengan letras mayúsculas y minúsculas. Bueno, cuando capturamos los metadatos de los artículos, es importante capturarlos tal cual como aparecen allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sobre todo lo vemos en los artículos de autores en francés, ¿sí? En portugués, bueno, y es importante allí llevarnos el nombre tal cual como está, ¿sí? No entro allí yo a modificarlo, ¿sí? Ni a proponer porque estaría cambiándole el nombre a la persona. Por ejemplo, si mi nombre va con tilde, por ejemplo, me llamo André Martínez, ¿sí? Entonces tengo que llevarme el nombre como es, la letra en mayúscula, escribir Martínez, coma, André, si va con la tilde, ubicarlo tal cual. Incluso hay autores que se llevan, ustedes los van a encontrar, van los nombres y sobre todo van a ver autores, los españoles, que usan los dos apellidos con una rayita. ¿Por qué? Porque ellos tienen allí una gran variedad, ¿cierto?, de apellidos que son comunes. Entonces, incluso aquí en la universidad nos pasó que con un profesor que se contrató, se llama igual que un estudiante. Entonces, imagínense los dos profesores haciendo una publicación. Entonces, claro, entran como a generar una propiedad sobre ese apellido para ser reconocidos a nivel internacional. Entonces, sí, claro, hay que copiarlos. Entonces, como está indicado en el artículo. Por ejemplo, en el artículo que yo les compartí, allí vienen los autores. Miren, por ejemplo, no sé si todavía estoy compartiendo pantalla, creo que no, pero no les comparto un segundo. Mire, por ejemplo, este autor que está aquí, y esto no me quiere cerrar, pero bueno. Por ejemplo, mire, aquí está José, mire, José lleva la tilde en AE, entonces hay que llevarse el nombre como está, con tilde, ¿sí? Y si lleva de pronto de pronto si estamos citando de pronto en árabe, no sé, o en otro idioma, pues hay que llevarse el nombre tal cual como aparece allí indicado. Bien, profesora Mónica, pues muchísimas gracias por esta explicación tan clara. Muy interesante también el manejo que hoy por hoy pues se tiene de la herramienta pues en versión en línea, ¿no? Antes pues teníamos la posibilidad de descargarlo al escritorio, que veo que todavía es posible. Yo honestamente prefiero seguir trabajando con la versión del escritorio, pues ya como dicen, le tengo el manejo, entonces es mucho más sencillo pues en ese sentido poder articularlo y veo que pues hay varias posibilidades, sobre todo el tema de la captura inmediata de los documentos y pues de inclusive la metadata, ¿no? Que sí es importante esa sugerencia valiosísima que se hace en relación con esa revisión, porque definitivamente la herramienta cumple su propósito. ¿Sí? En este momento no estamos hablando de una herramienta de inteligencia artificial, ningún tipo de avanzada tecnológica que por sí sola tome decisiones y piense, sino estamos hablando de una herramienta que fue creada con el propósito de gestionar y facilitar el proceso de la referenciación y que en esa medida pues cumple su propósito. Ya tenemos que hacer nosotros nuestra parte de revisión frente a que la metadata quede acorde pues a lo que se requiere.
Y por otro lado, también me parece muy interesante que también, al igual que en la versión de desktop, se pueda hacer pues de manera automática esa selección. Si bien empecé de repente citando, que pasa mucho cuando escribimos artículos, empezamos utilizando de repente APA, que es la más común y la que cotidianamente estamos manejando, pero de repente vamos a enviar una revista que nos pide Vancouver, Chicago, MLA o de repente IEEE si es muy en sintonía con la ingeniería. Entonces, en ese sentido, ya de manera inmediata, solamente ir en la parte superior, encontrar la pestañita, cambiar en cambio de APA y seleccionar pues el tipo de referencia ya es valiosísimo porque no hay que hacerlo manualmente. Creo que es un recurso fundamental, importante, que cualquier tesista agradece profundamente, pues dado que quienes somos de vieja escuela en algún momento y cuando no estaban como al servicio de todos este tipo de herramientas, teníamos que hacer manuales esas referencias en donde superaban las 20, 30, 40, que quedaran con el punto, la coma y en fin. Entonces creo que resulta bastante clave ese ejercicio. Pues profesora Mónica, muchísimas gracias por este compartir de este contenido y esta experiencia también, ¿no? Porque lo interesante es que de la misma experiencia que uno va adquiriendo en el uso justamente de estas herramientas es que logra traer también esos aprendizajes, esas lecciones aprendidas para poder pues establecer como qué rutas son viables, son posibles. Así que, pues muchísimas gracias por ese aporte. Yo quiero invitar a nuestros estudiantes, a nuestros asistentes, a que pues no dejen de conectarse a las siguientes aulas abiertas de investigación. Están, al igual que esta, muy pertinentes, muy interesantes y acorde pues a lo que se requiere para este proceso académico y también de procesos de investigación, como lo hemos comentado, para el desarrollo de los PIF, para el desarrollo de esos trabajos y esas tareas que surgen cuando están inmersos en el trabajo con profesores en semilleros de investigación, cuando son asistentes de investigación, cuando ya están haciendo su trabajo de grado final. Así que invitadísimos. Nuestra siguiente sesión es la sesión número 10, denominada "Cómo hacer un artículo de investigación y no fracasar en el intento". Está así de muerte lenta también el contenido de esa sesión de aula abierta de investigación. La tendremos el 16 de noviembre y la liderará el profesor Leonardo Ortegón Cortázar en compañía del profesor Juan David Romero. Así que invitadísimos, no olviden registrarse en la asistencia que ya se encuentra en el chat y bueno, nos vemos la otra semana. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Feliz noche, gracias. Gracias. Politécnico Gran Colombiano.